El 11 de agosto de 1986 amaneció claro en el K2, el segundo pico más alto del planeta. Nuestro campamento se encontraba a 7.800 metros, en una franja angosta entre el hielo y el vacío. El aire olía a metal, y el silencio era tan profundo que cada golpe del viento sonaba como un lamento. Habíamos pasado semanas escalando, combatiendo la falta de oxígeno, el frío que rompía los dedos y la idea constante de no volver a casa. A las 14:37, un rugido cortó el aire. Primero fue un temblor, después una ola blanca. Una avalancha descendió como una pared viva, arrasando tiendas, sogas y cuerpos. Recuerdo haber gritado, pero el sonido se perdió bajo toneladas de nieve. En un instante, todo se volvió negro. No sabía si estaba boca arriba o boca abajo. Intenté moverme, pero el hielo me apretaba el pecho. Respirar dolía. Cada bocanada traía más miedo que aire. Las horas se confundieron. La oscuridad se volvió mi única compañía. Escuchaba a intervalos los lamentos de mis compañeros. Uno dejó de responder al amanecer. Otro susurraba oraciones en italiano hasta que el frío lo hizo callar. Me mantuve despierto moviendo un dedo, repitiendo mentalmente mi nombre para no desaparecer. A los 2 días, la nieve comenzó a vibrar. Oí voces. «Hay alguien vivo». Una mano rompió la capa helada sobre mi rostro. La luz me cegó. Me sacaron con una cuerda, envuelto en una manta que olía a humo y queroseno. El aire libre era irreal, como si no perteneciera a él. De los 12 alpinistas del campamento, solo 3 sobrevivimos. 2 días enterrados a casi 8.000 metros de altura. Dicen que el K2 siempre cobra su tributo, que nadie desciende siendo el mismo. Yo sé que es cierto. Desde aquella avalancha, cada vez que cierro los ojos aún escucho el rugido de la montaña, esperando su próxima víctima. Mi nombre es Ricardo Mendoza. Tenía 32 años cuando decidí unirme a una expedición internacional para conquistar el K2, la montaña salvaje, el pico asesino que se alza en la frontera entre Pakistán y China. Era agosto de 1986, y yo era el único latinoamericano en un grupo de 12 escaladores de 6 países diferentes. Había entrenado durante años, escalado montañas en los Andes, sobrevivido tormentas a 5.000 metros de altura, pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví en aquellos 48 horas bajo la nieve. Antes de continuar con mi historia, quiero pedirte algo. Si esta narrativa te atrapa, si sientes que mi relato te transporta a ese infierno helado, por favor suscríbete a este canal. Dale like a este video, porque tu apoyo permite que historias como la mía lleguen a más personas. Y déjame un comentario diciéndome desde qué país y ciudad estás viendo esto ahora mismo. Me encantaría saber cuántos de ustedes han sentido, aunque sea por un instante, ese vértigo de enfrentar la muerte en su forma más brutal. Esta no es una historia de héroes. Es el testimonio crudo de un hombre que fue sepultado vivo en la montaña más despiadada del mundo. Es sobre decisiones que se toman en segundos y que definen quién vive y quién muere. Es sobre el sonido de los huesos quebrándose bajo el peso del hielo, sobre el sabor metálico del miedo en la garganta, sobre la voz de un compañero que se apaga en la oscuridad mientras tú no puedes hacer nada para salvarlo. El K2 no perdona, no negocia, no tiene piedad. Y ese día de agosto, cuando la montaña nos tragó enteros, aprendí que sobrevivir no siempre es una victoria. A veces es solo una condena a recordar, una y otra vez, el rostro de aquellos que no tuvieron tu suerte. Pero esta es mi historia, y necesito contarla. Necesito que alguien sepa lo que realmente ocurrió allá arriba, a casi 8.000 metros de altura, donde el aire es tan delgado que cada pensamiento se vuelve una lucha contra el vacío. Llegamos al campamento base del K2 el 28 de julio de 1986, después de 11 días de trekking desde el pueblo de Ascole, Sindosintún. El paisaje era lunar, desolado, un mundo donde la vida no tenía derecho a existir.
Glaciares antiguos se extendían como ríos congelados bajo un cielo que cambiaba de color cada hora. Nuestro grupo estaba conformado por 12 escaladores, 3 italianos, 2 alemanes, 2 franceses, un polaco, un japonés, 2 estadounidenses y yo, el único que hablaba español como lengua materna. El líder era Giovanni Ferretti, un veterano de 52 años que había conquistado 4 de los 14 8000 del planeta. Tenía manos como garras y una mirada que atravesaba el alma. Cuando nos reunió la primera noche, dijo algo que se me quedó grabado. El K2 mata con elegancia. No te das cuenta hasta que ya es tarde. Los primeros días fueron de aclimatación y organización. Instalamos 4 campamentos a diferentes altitudes. El primero a 6000 metros, el segundo a 7000, el tercero a 7500 y el campamento final a 7800 metros. Cada ascenso era una batalla contra el cuerpo. Los pulmones ardían buscando oxígeno donde apenas existía. Las piernas temblaban bajo el peso de las mochilas cargadas con tiendas, cuerdas, comida liofilizada y bombonas de gas. El frío era una entidad viva que mordía la piel expuesta, que congelaba las pestañas, que hacía crujir los dientes incluso cuando los apretabas con fuerza. Pero nada de eso importaba. Estábamos allí para tocar el cielo, para plantar nuestras banderas en la cumbre del pico más temido del Himalaya. El 9 de agosto llegamos al campamento 4, nuestra base de asalto final. Era una plataforma estrecha excavada en la nieve compacta, protegida por una pared de hielo que nos daba algo de resguardo contra el viento. Instalamos 3 tiendas tipo iglú, diseñadas para resistir vientos de hasta 200 kilómetros por hora. Esa noche cenamos sopa de fideos instantáneos y chocolate caliente. El japonés, Takeshi Yamamoto, tocaba una armónica mientras el polaco, Jerzy Kowalski, leía en voz alta fragmentos de un libro de poesía. Parecía surrealista, casi grotesco, estar allí sentados a casi 8000 metros hablando de versos, mientras afuera la montaña gruñía como un animal herido. Giovanni nos explicó el plan. Descansaríamos 2 días para recuperar fuerzas y luego intentaríamos el asalto cumbre en una ventana de buen clima que los meteorólogos predecían para el 13 de agosto. Pero el 10 de agosto algo cambió. Desperté con una presión en el pecho que no tenía nada que ver con la altitud. El aire olía diferente, cargado de electricidad, como si la montaña estuviera conteniendo la respiración. Salí de la tienda y miré hacia arriba. Las nubes se movían en espirales, formando patrones caóticos contra el cielo gris. Klaus, uno de los alemanes, estaba junto a mí. Era geólogo de profesión y tenía un sexto sentido para leer el comportamiento de la naturaleza. «Algo no está bien», murmuró mientras encendía un cigarrillo con manos temblorosas. «La nieve de arriba está inestable. Escucha». Me quedé quieto. Al principio no oía nada más que el viento, pero luego lo percibí. Un chasquido lejano, repetitivo, como el sonido de un látigo gigante. Era la nieve fracturándose en las capas superiores de la montaña. Giovanni convocó a una reunión de emergencia dentro de la tienda principal. Estábamos apretados, 11 cuerpos en un espacio diseñado para 6. El calor corporal creaba condensación en las paredes de nylon, gotas que caían sobre nuestras cabezas como lágrimas heladas. «Tenemos 2 opciones», dijo Giovanni con voz ronca. «Descendemos ahora y perdemos toda posibilidad de cumbre, o nos quedamos y esperamos a que pase el mal clima». Los franceses, Pierre y Laurent, votaron por quedarse. Habían invertido 2 años de salario en esta expedición y no estaban dispuestos a rendirse. Los estadounidenses, Mike y Robert, querían descender de inmediato. «Esto es una trampa mortal», insistía Mike, un bombero de Denver con 20 años de experiencia en rescates de montaña. «He visto esto antes. La montaña nos está dando una advertencia, pero la mayoría votó por permanecer, incluyéndome a mí.
Era una decisión estúpida, impulsada por orgullo y ambición, pero en ese momento parecía la única opción válida. El 11 de agosto amaneció con un cielo engañosamente despejado. El sol brillaba sobre los picos circundantes, tiñendo la nieve de tonos rosados y dorados. Parecía una postal, una mentira hermosa de la naturaleza. Desayunamos avena instantánea con pasas y nueces. Takeshi preparó té verde que sabía a hierro y nostalgia. Hablamos de nuestras familias, de las razones que nos habían llevado hasta allí. Jerzy contó que su padre había muerto intentando escalar el Nanga Parbat en 1971. «Estoy aquí para terminar lo que él empezó», dijo con los ojos brillantes. Giovanni habló de su esposa, que había muerto de cáncer 3 años atrás. «Le prometí que llegaría a la cumbre del K2 y esparciría sus cenizas en el techo del mundo. Yo hablé de mi hija, Carolina, que tenía 7 años y dibujaba montañas en todos sus cuadernos. Quiero que sepa que su padre no tuvo miedo de nada. Después del desayuno salimos a revisar el equipo. Las cuerdas fijas necesitaban ser reemplazadas en algunos tramos. Los crampones requerían afilado. Mike y yo nos ofrecimos para hacer el trabajo. Subimos 100 metros por la ladera, asegurándonos con mosquetones a las sogas ancladas en la roca. Desde allí la vista era apocalíptica. Podíamos ver el valle Val Toro extendiéndose como una herida gris en la tierra. Las nubes comenzaban a acumularse en el horizonte, torres oscuras que se alzaban como ciudadelas fantasmales. «Tenemos que bajar hoy», me dijo Mike mientras ajustaba un anclaje. «Si no lo hacemos, no vamos a salir vivos de aquí». Pero yo no le hice caso. Estaba hipnotizado por la belleza brutal del paisaje, por la sensación de estar parado en el borde mismo del mundo conocido. Regresamos al campamento cerca del mediodía. Los demás estaban preparando el almuerzo, calentando latas de atún y sopa de verduras en los quemadores de gas. El ambiente era casi festivo, como si hubiéramos olvidado dónde estábamos y los peligros que nos rodeaban. Laurent sacó una botella de brandy que había cargado desde el campamento base. «Por los locos que se atreven a soñar», brindó mientras pasaba la botella. El alcohol quemaba la garganta, pero calentaba el estómago. Reímos, contamos chistes malos, nos burlamos unos de otros. Por un momento fugaz, olvidamos que estábamos en la montaña más letal del planeta, en una tienda de campaña que podía ser arrancada por el viento en cualquier instante. Fue a las 14:37 cuando el mundo se terminó. Estaba afuera de la tienda, orinando en una botella plástica porque el frío impedía exponer la piel al aire. Escuché el rugido. Al principio pensé que era un avión militar, pero el sonido crecía, se multiplicaba, se convertía en algo orgánico y monstruoso. Levanté la vista y la vi. Una pared de nieve y hielo del tamaño de un edificio de 10 pisos, descendiendo por la ladera norte. Venía directa hacia nosotros, desintegrando todo a su paso. Grité. No sé qué grité. Tal vez un nombre, tal vez una oración, tal vez solo un aullido primitivo de terror. Intenté correr hacia la tienda para advertir a los demás, pero mis piernas se movían en cámara lenta, hundidas en la nieve hasta las rodillas. La avalancha llegó como un puño de Dios, golpeando con fuerza suficiente para romper huesos y aplastar pulmones. El impacto me lanzó por los aires. Sentí mi cuerpo girar, brazos y piernas sacudiéndose como los de una marioneta rota. Traté de nadar en la nieve, un instinto de supervivencia absurdo pero desesperado. Mantuve una mano frente a mi rostro, creando una pequeña cavidad de aire. Una técnica que habíamos practicado durante el entrenamiento pero que nunca imaginé necesitar de verdad. La presión era insoportable. El peso de toneladas de nieve comprimía mi pecho, expulsando el aire de mis pulmones. Intenté inhalar pero solo tragué cristales de hielo que cortaban mi garganta. El ruido se detuvo de golpe. Todo quedó en silencio. Un silencio sepulcral más aterrador que cualquier estruendo. Abrí los ojos, pero solo vi negro absoluto. No sabía si estaba de cabeza o boca abajo.
Moví los dedos de los pies y sentí un alivio momentáneo al confirmar que todavía los tenía. Intenté mover las manos, pero una estaba atrapada bajo mi cuerpo y la otra presionada contra algo duro, tal vez una roca, tal vez el casco de algún compañero. El pánico llegó como una oleada, amenazando con ahogarme más rápido que la falta de oxígeno. Pero luché contra él, mordiéndome la lengua hasta sentir el sabor de la sangre, repitiendo mentalmente mi nombre, mi edad, el nombre de mi hija. Cualquier cosa para mantenerme consciente, para no rendirme ante la oscuridad que me invitaba a dormir para siempre. No tengo idea de cuánto tiempo pasó antes de que pudiera pensar con claridad. Tal vez fueron minutos, tal vez horas. El frío era diferente al que había experimentado antes. No era el frío del viento que corta la piel, sino un frío interno, visceral, que comenzaba en el centro del cuerpo y se expandía hacia afuera como veneno líquido. Mis manos estaban entumecidas, los dedos rígidos como garras congeladas. Cada respiración era una negociación con la muerte. Inhalaba por la nariz, contaba hasta 3. Exhalaba por la boca muy despacio para no desperdiciar el escaso oxígeno atrapado en el diminuto espacio frente a mi rostro. Sabía por los entrenamientos que tenía quizás 30 minutos de aire antes de que el dióxido de carbono se acumulara y comenzara a envenenarme. Después vendría la somnolencia, las alucinaciones y finalmente el sueño del que nadie despierta. Intenté moverme nuevamente, esta vez con más método. Empujé con el hombro derecho, luego con el izquierdo, probando los límites de mi prisión helada. La nieve estaba compactada como concreto, pero detecté un ligero movimiento en mi pierna izquierda. Concentré toda mi energía allí, flexionando la rodilla milímetro a milímetro, creando un espacio minúsculo que me permitió torcer la cadera. Era un progreso microscópico, pero me dio esperanza. Si podía mover una pierna, tal vez podría eventualmente crear suficiente espacio para liberar un brazo. Y con un brazo libre, podría intentar excavar hacia arriba. Si es que arriba existía todavía, si es que no estaba enterrado a 20 metros de profundidad bajo una tumba de hielo. Entonces escuché la voz. Era débil, amortiguada por capas de nieve, pero inconfundible. «Ayuda, por favor, estoy aquí». Era Takeshi. Su voz venía de algún lugar a mi derecha, tal vez a 3 o 4 metros de distancia. Intenté responder, pero mi garganta estaba tan seca que solo salió un graznido. Tosí, escupí sangre congelada y lo intenté de nuevo. «Takeshi, soy Ricardo, ¿puedes moverte?» El silencio que siguió fue aterrador. Luego su voz regresó, más débil. «Estoy atrapado. No puedo sentir mis piernas. Tengo mucho frío». Había algo en su tono que me heló más que la nieve. Era la voz de un hombre que ya se había rendido, que estaba esperando el final con resignación. «Aguanta», le grité con toda la fuerza que pude reunir. «Nos van a encontrar, los demás van a acabar. Solo tenemos que resistir un poco más». Pero mientras pronunciaba esas palabras, sabía que eran mentiras. Si la avalancha nos había golpeado a todos simultáneamente, no había los demás. Estábamos todos enterrados, cada uno en su propia tumba individual, gritando en la oscuridad sin saber si alguien más seguía vivo. La magnitud de nuestra situación comenzó a asentarse en mi mente como ácido. No vendría ayuda del campamento 4 porque el campamento 4 ya no existía. El campamento 3 estaba a 1300 metros de desnivel hacia abajo. Un descenso de 5 horas en condiciones normales. Y esas no eran condiciones normales. Los escaladores de abajo no tendrían forma de saber lo que había ocurrido arriba hasta que pasaran horas sin recibir contacto por radio. Y para entonces, la mayoría de nosotros estaríamos muertos por hipotermia o asfixia. El tiempo perdió significado. Flotaba en una especie de duermevela, donde no sabía si estaba despierto o soñando. Veía el rostro de mi hija Carolina, sus ojos marrones enormes, su risa cristalina cuando la perseguía por el jardín de casa. La veía crecer en una secuencia acelerada.
Primer día de escuela, primer diente perdido, primer baile de graduación, boda, sus propios hijos. Una vida entera que yo no estaría allí para presenciar, porque iba a morir aquí, a 7.800 metros de altura, congelado en una montaña del otro lado del mundo, lejos de todo lo que amaba. Mi cuerpo sería encontrado años después, preservado por el hielo, momificado en la posición fetal. Una advertencia más para los escaladores futuros sobre el precio de la arrogancia. Un dolor agudo en la pierna derecha me devolvió a la realidad. Era bueno sentir dolor. Significaba que todavía tenía circulación, que la necrosis no había comenzado. Moví los dedos de los pies dentro de las botas dobles, sintiendo las agujas del hormigueo. Concentré mi atención en la mano que estaba atrapada bajo mi cuerpo. Con movimientos infinitesimales, milímetro a milímetro, comencé a deslizarla hacia adelante. La nieve resistía, pero había algo de humedad allí, probablemente del calor de mi propio cuerpo. Esa humedad creaba una capa resbaladiza, casi lubricante. Empujé con los dedos, rasguñando contra algo que se sentía como tela. Seguí empujando. De repente mi mano atravesó una capa más suave y entró en un espacio vacío, un bolsillo de aire. La adrenalina explotó en mi sistema. Si había un bolsillo de aire, significaba que no estaba completamente sellado. Había una fisura, una grieta, algún tipo de conexión con el exterior. Moví los dedos en ese espacio, explorando. Toqué algo suave y esponjoso. Plumas. Era el relleno de un saco de dormir o de una chaqueta. Seguí palpando y mis dedos encontraron algo duro. Un brazo humano. Estaba frío, demasiado frío, y no se movía cuando lo toqué. Agarré la muñeca buscando pulso, pero no sentí nada. Tal vez era mi propia circulación la que estaba tan comprometida que no podía detectar latidos ajenos. O tal vez la persona estaba muerta. No había forma de saberlo. Pero ese descubrimiento me dio información crucial. No estaba solo en este bolsillo. La avalancha había agrupado a varios de nosotros, comprimiéndonos juntos en un revoltijo de carne y equipo. Takeshi había dejado de responder a mis llamados. Lo llamé varias veces más, gritando su nombre hasta que mi voz se quebró, pero solo recibí silencio. No quería aceptar lo que eso significaba. Preferí creer que se había desmayado, que estaba conservando energía, que despertaría cuando llegara la ayuda. La alternativa era insoportable. Conté para mantenerme cuerdo. 1, 2, 3, 4, hasta 100. Luego de nuevo. Lo hice 16 veces. 1600 segundos. 26 minutos. O tal vez más. Mi sentido del tiempo estaba completamente distorsionado. Cada segundo se estiraba como chicle caliente. Podía escuchar mi corazón latiendo en mis oídos, un tambor lento y pesado. Me concentré en ese sonido, usándolo como ancla a la vida. Mientras el corazón latiera, había esperanza. Mientras pudiera contar los latidos, significaba que mi cerebro seguía funcionando, que no me había rendido. Otra voz emergió de algún lugar en la oscuridad. Esta era diferente, más distante pero más fuerte. ¿Alguien me escucha? Respondan. Era Giovanni. Nuestro líder estaba vivo. Giovanni. Grité con todas mis fuerzas. Estoy aquí. Soy Ricardo. Su respuesta me llenó de un alivio tan intenso que casi lloré. Ricardo, gracias a Dios. ¿Estás herido? Hice un inventario rápido. Dolor en las costillas, probablemente magulladas, pero no rotas. Los brazos funcionaban, las piernas respondían. Estoy bien, atrapado pero bien. ¿Tú? Hubo una pausa larga. Creo que tengo el brazo roto y hay alguien encima de mí. No se mueve, no respira. La cruda realidad de sus palabras flotó entre nosotros. Ya había muertos. Tal vez varios. ¿Has escuchado a alguien más? Pregunté. A Klaus hace un rato. Estaba gritando pero ya no responde. Y creo que oí a uno de los franceses. No estoy seguro cuál. Establecimos un protocolo. Cada 5 minutos gritaríamos nuestros nombres.
manteniéndonos en contacto, recordándonos mutuamente que seguíamos luchando. Giovanni tenía más experiencia que todos nosotros combinados. Si alguien sabía cómo sobrevivir esto, era él. Tenemos que crear espacio para respirar, instruyó. Usa el calor de tu aliento para derretir la nieve cerca de tu boca. Crea una cavidad. Pero hazlo despacio, no gastes energía. Seguí sus indicaciones. Soplaba aire tibio contra la nieve frente a mi rostro, sintiendo cómo se ablandaba ligeramente. Lamí la humedad, humedeciendo mi garganta. Era un proceso tedioso, agotador, pero me daba algo que hacer, un propósito más allá de simplemente esperar la muerte. No sé cuánto tiempo pasó así. La oscuridad era total, sin ningún punto de referencia. Podría haber sido 1 hora o podrían haber sido 6. Mi mente comenzó a jugarme trucos. Veía luces parpadeando en la negrura. Escuchaba voces que no estaban allí. Sentía que la nieve se movía cuando sé que estaba completamente inmóvil. La hipotermia estaba comenzando a afectar mi cerebro. Sabía los síntomas por mis entrenamientos de medicina de montaña. Confusión, desorientación, euforia paradójica. Tenía que mantenerme enfocado. Recordé una técnica de los buzos de rescate. Visualización. Me imaginé en la playa de Cartagena, donde había pasado vacaciones con Carolina el año anterior. Podía sentir el sol caliente en mi piel, el sonido de las olas, el olor a protector solar y agua salada. Mi hija construyendo castillos de arena, su traje de baño amarillo brillante contra su piel bronceada. Esa memoria me calentó desde adentro. Me dio razones para seguir luchando. No podía morir aquí. No podía dejarla huérfana. Tenía que sobrevivir, sin importar cuánto doliera, sin importar cuán imposible pareciera. Entonces sentí algo que cambió todo. Una vibración, suave al principio, casi imperceptible, pero definitivamente real. La nieve a mi alrededor temblaba, y luego escuché el sonido más hermoso de mi vida, el golpe metálico de una pala contra hielo compactado. Alguien estaba excavando, alguien nos estaba buscando. Giovanni, grité, ¿lo oyes? Están excavando. Su respuesta llegó cargada de emoción. Sí, están cerca, sigue gritando, que sepan dónde estamos. Comencé a gritar con ritmo, cada 10 segundos, un faro de sonido en la oscuridad. Aquí, estamos aquí, ayuda. El sonido de las palas se acercaba, acompañado ahora de voces en inglés y alemán. El equipo del campamento 3 había subido. Nos habían encontrado. Íbamos a salir de esto, o al menos, algunos de nosotros lo haríamos. La primera grieta de luz atravesó mi tumba como un rayo divino. Era un haz delgado, amarillo y cegador, que penetró la oscuridad absoluta en la que había estado sumergido durante lo que parecían eternidades. Cerré los ojos instintivamente, el brillo demasiado intenso para retinas acostumbradas a la negrura total. Las voces sobre mi cabeza se volvieron más claras, más urgentes. «¡Hay uno aquí! ¡Está vivo! ¡Trae la sonda!». Sentí presión en diferentes puntos alrededor de mi cuerpo mientras las sondas de avalancha, varas largas de aluminio, perforaban la nieve buscando señales de vida. Una de ellas me golpeó el muslo y grité de dolor. Fue el grito más glorioso de mi existencia porque significaba que me habían localizado. Las palas trabajaban frenéticamente ahora. Podía escuchar la respiración agitada de los rescatistas, sus exclamaciones en alemán e inglés mientras removían tonelada tras tonelada de nieve compactada. Despacio alrededor de la cabeza, ordenaba alguien con acento británico. No queremos lastimarlo con las palas. Manos enguantadas comenzaron a escarbar la nieve cerca de mi rostro, trabajando con dedos rígidos por el frío, pero llenos de determinación. La capa sobre mi boca se fue adelgazando hasta que finalmente se rompió. Aire fresco, limpio, lleno de oxígeno real, inundó mis pulmones. Tosí violentamente, expulsando flemas congeladas y sangre.
Nunca había saboreado nada tan delicioso como ese aire helado que quemaba mi garganta. Un rostro apareció en mi campo de visión. Era Hans, uno de los escaladores alemanes del campamento 3. Sus ojos azules brillaban con lágrimas congeladas en las pestañas. «Ricardo, amigo mío, estás vivo. Todo va a estar bien ahora». Quise responderle, pero mi boca no obedecía. Los músculos de mi mandíbula estaban tan agarrotados por el frío que apenas podía separarla. Hans entendió. Metió su mano dentro de mi chaqueta, buscando mi pulso en el cuello. Su expresión se relajó visiblemente. Pulso fuerte. Este tipo es un toro. Más manos me excavaron, liberando primero mi pecho, luego mis brazos. Cuando intentaron moverme, grité. El dolor era indescriptible, como si cada nervio de mi cuerpo estuviera en llamas. Habían pasado tantas horas en una posición comprimida que mis músculos se habían acalambrado en espasmos permanentes. «Tenemos que sacarlo despacio», instruyó otra voz. Era Margaret, una médico británica que formaba parte del equipo de apoyo en el campamento 3. Había subido con los rescatistas cargando un botiquín de emergencia. Se arrodilló junto a mí, sus manos evaluándome con eficiencia profesional. «¿Puedes mover los dedos de los pies?» Lo intenté. Un hormigueo doloroso me confirmó que sí. ¿Los dedos de las manos? Moví cada uno lentamente, comprobando que todos respondían. «Bien. Ahora viene lo difícil. Vamos a sacarte de aquí, pero va a doler. Mucho». Me pusieron una máscara de oxígeno sobre el rostro. El flujo puro del gas me mareó, haciéndome sentir borracho. 4 personas me agarraron, una en cada extremidad, y comenzaron a jalarme hacia arriba. Cada centímetro era agonía. Sentía que me estaban desgarrando, que dejaba pedazos de mí en esa tumba helada. Finalmente emergí completamente. La luz del día era tan brillante que tuve que mantener los ojos cerrados. Me envolvieron en una manta térmica de emergencia. Esas láminas plateadas que parecen papel aluminio. Me recostaron sobre una camilla improvisada, hecha con esquís y cuerdas. A mi alrededor el escenario era apocalíptico. Lo que había sido nuestro campamento era ahora un campo de escombros. Pedazos de tiendas destrozadas sobresalían de la nieve como banderas rasgadas. Equipos desperdigados por todas partes, una bota sin dueño, una olla abollada, la armónica de Takeshi medio enterrada, brillando bajo el sol, y cuerpos, o más bien bultos con forma humana todavía cubiertos de nieve, esperando su turno de ser excavados. «¿Giovanni?», pregunté con voz rasposa. Hans señaló hacia mi derecha. A 20 metros de distancia, otro equipo de rescate trabajaba en un segundo sitio. Podía ver un brazo asomando, moviéndose débilmente. Estaban sacando a alguien. El alivio me inundó cuando reconocí la chaqueta roja característica de Giovanni. Nuestro líder había sobrevivido. «¿Quién más?», insistí. La expresión de Hans se ensombreció. «Hasta ahora hemos encontrado a 3 vivos, tú, Giovanni y Klaus. Pero Klaus está en mal estado, muy mal». Me giré con dificultad, siguiendo su mirada. A lo lejos, tendido sobre otra camilla, Klaus yacía inmóvil. Su rostro era de un gris ceniciento y tenía los ojos cerrados. Margaret estaba a su lado, practicándole reanimación cardiopulmonar, sus manos bombeando el pecho del alemán con ritmo desesperado. Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad frenética. Más rescatistas llegaban desde el campamento 3, cargando equipo médico, cuerdas, más palas. Habían establecido un sistema de búsqueda en cuadrícula, excavando metódicamente cada sector del área de avalancha. Encontraron a Jerzy, el polaco, a 3 metros bajo la superficie. No respiraba cuando lo sacaron. Le practicaron reanimación durante 20 minutos, alternándose entre compresiones torácicas y respiración boca a boca. Sus esfuerzos fueron inútiles. Jerzy llevaba muerto demasiado tiempo. La hipotermia había detenido su corazón mucho antes de que lo encontraran. Lo cubrieron con una lona y continuaron buscando. Takeshi fue el siguiente.
Lo hallaron en posición casi vertical, como si la avalancha lo hubiera plantado en la nieve como una semilla macabra. Su rostro estaba congelado en una expresión de sorpresa, los ojos abiertos pero sin vida, cubiertos por una película blanquecina. Había muerto con su armónica en la mano, los dedos apretados alrededor del instrumento. Uno de los rescatistas franceses comenzó a sollozar al verlo. Takeshi había sido querido por todos. Su humor suave y su música habían sido el pegamento social del grupo. Ver su cuerpo rígido, su vida extinguida en un instante, golpeó a todos con la brutal realidad de lo que habíamos enfrentado. Margaret terminó con Klaus y vino hacia mí. Su expresión me dijo todo antes de que abriera la boca. «Lo siento», dijo simplemente. Klaus había muerto. Un coágulo en el cerebro causado por el trauma del impacto. Había estado vivo cuando lo desenterraron, incluso había hablado brevemente, pero su cerebro estaba sangrando internamente. Se había apagado como una vela, suave y silenciosamente. 3 muertos confirmados hasta ahora. 9 escaladores todavía sin localizar. Las estadísticas eran devastadoras. Margaret comenzó a examinarme con más detalle. Revisó mis pupilas con una linterna. Evaluó mi temperatura corporal con un termómetro digital. 32 grados. Hipotermia moderada. Tienes suerte de no tener congelamiento severo. Me quitó las botas con cuidado. Mis pies estaban pálidos y arrugados, pero los dedos respondían al tacto. Vas a perder algunas uñas, pero conservarás los dedos. Eres un hombre con suerte, Ricardo. No me sentía afortunado. Me sentía como un sobreviviente culpable, preguntándome por qué yo estaba vivo, mientras Takeshi, Klaus y Jerzy yacían muertos a pocos metros. ¿Qué había hecho yo para merecer esta gracia? ¿Por qué mi bolsillo de aire había sido suficiente mientras el de ellos no? Estas preguntas me atormentarían durante años, décadas incluso. Pero en ese momento solo podía sentir un entumecimiento emocional que era casi tan profundo como el físico. Margaret me dio una pastilla, Tramadol, para el dolor. La tragué en seco, sabiendo que ninguna droga podría tocar el verdadero dolor que sentía. Giovanni fue traído a mi lado. Su brazo izquierdo colgaba en un ángulo extraño, obviamente fracturado. Su rostro estaba magullado, un lado completamente hinchado y púrpura. Pero sus ojos, esos ojos de veterano que habían visto tantas montañas, tantas tormentas, brillaban con vida. Nos miramos por un largo momento sin hablar. No había palabras para lo que habíamos compartido, para el vínculo que se forma cuando 2 personas sobreviven juntas al infierno. Finalmente extendió su mano derecha, la única que funcionaba. La tomé con la mía. Su apretón era firme, cálido. Prometí que llegaríamos a casa, dijo con voz quebrada. Algunos de nosotros lo logramos. Pero en su tono había una culpa que reconocí porque era la misma que sentía yo. La búsqueda continuó durante horas. Encontraron a Mike, el bombero estadounidense, sepultado tan profundamente que necesitaron sondas de 6 metros para localizarlo. Estaba muerto, su cuello roto por el impacto inicial. Robert, el otro estadounidense, apareció 20 metros ladera abajo, arrastrado por la avalancha hasta un promontorio rocoso. Había muerto instantáneamente al golpear contra las piedras, su cráneo fracturado. Los 2 franceses, Pierre y Laurent, fueron hallados juntos, abrazados. Habían intentado protegerse mutuamente, pero ambos habían sucumbido a la asfixia. Uno de los italianos, Marco, fue descubierto cerca de donde yo había estado. Resultó ser el brazo que había tocado en la oscuridad. Había muerto a centímetros de mí, separados por una pared de hielo, pero unidos en nuestro destino compartido. Al caer la tarde, el recuento final era aterrador. De 12 escaladores en el campamento 4, solo 2 habíamos sobrevivido, Giovanni y yo. 10 hombres muertos en un instante, sus sueños de conquistar el K2 transformados en una pesadilla que terminaría en bolsas para cadáveres. Los cuerpos fueron colocados en fila, cubiertos con lonas, esperando ser descendidos cuando el clima lo permitiera.
Era una procesión fúnebre a casi 8.000 metros de altura. Un recordatorio brutal de que la montaña siempre cobra su precio. Hans organizó a los rescatistas. Tenemos que bajar antes del anochecer. Cargaremos a los heridos primero. Los cuerpos pueden esperar hasta mañana. Sabía que era la decisión correcta, pero me sentía mal abandonando a mis compañeros en esa ladera desolada. Me sujetaron a una camilla y comenzaron el descenso. 4 hombres cargaban mi peso, alternándose cada 100 metros porque la altitud hacía el esfuerzo agotador. Giovanni iba en otra camilla detrás de mí. El viaje hacia el campamento 3 fue interminable. Cada sacudida enviaba oleadas de dolor por mi cuerpo. Miraba el cielo sobre mí, viendo cómo el azul brillante se transformaba en tonos rosados y luego en púrpura. Las estrellas comenzaron a aparecer, puntos de luz en la creciente oscuridad. Pensé en Carolina mirando esas mismas estrellas desde casa, sin saber que su padre había estado a segundos de la muerte, que había sido enterrado vivo y había emergido de su propia tumba. ¿Cómo le explicaría esto cuando regresara? ¿Cómo le haría entender que su padre había dejado pedazos de su alma en esa montaña, que el hombre que regresaría no sería el mismo que se fue? Llegamos al campamento 3, cuando la oscuridad era completa. Las linternas de los rescatistas trazaban círculos fantasmales en la nieve mientras me bajaban de la camilla y me arrastraban hacia una tienda que olía a queroseno y sudor. Dentro había 3 sacos de dormir preparados, estufas portátiles encendidas, botellas de oxígeno listas. Margaret trabajó en mí con eficiencia clínica, cortando mis ropas empapadas con tijeras médicas, evaluando cada centímetro de piel en busca de congelamiento. Tienes ampollas en los dedos de los pies, pero nada irreversible, anunció mientras aplicaba vendajes. Los dedos de las manos están mejor, rojizos pero con buena circulación. Me envolvió en mantas térmicas, metió bolsas de agua caliente alrededor de mi torso y me conectó a un goteo intravenoso de suero glucosado. El líquido entrando en mis venas me provocó escalofríos violentos. Mi cuerpo comenzaba a despertar del entumecimiento, y con ese despertar llegaba el dolor verdadero. Giovanni estaba en el saco junto al mío. Un médico austriaco llamado Franz le había entablillado el brazo y ahora le administraba morfina para el dolor. Nuestro líder mordía una toalla mientras Franz manipulaba el hueso roto, relocándolo antes de asegurarlo definitivamente. Los gemidos de Giovanni eran desgarradores, pero se negaba a gritar. «He soportado cosas peores», decía entre dientes apretados. Cuando terminaron con él, Franz vino hacia mí. «Tu turno para las malas noticias. 3 costillas fracturadas en el lado izquierdo, probablemente del impacto de la avalancha. No hay nada que podamos hacer aquí excepto vendarte fuerte y darte analgésicos. Vas a sufrir durante semanas». Me vendó el torso tan apretado que apenas podía respirar profundamente. Cada inhalación era como recibir una puñalada. Pero estaba vivo, y eso era más de lo que podían decir los 10 cuerpos que quedaron arriba. Esa noche fue una vigilia de supervivientes. Giovanni y yo no podíamos dormir a pesar del agotamiento extremo. Hablamos en susurros, compartiendo memorias de los hombres que habíamos perdido. Giovanni contó historias de escaladas anteriores con Marco, su compatriota italiano. Habían conquistado el Broad Peak juntos en 1984. Habían sobrevivido una tormenta de 3 días en el Gasherbrum. Era como mi hermano menor, decía Giovanni con voz rota. Le prometía a su madre que lo cuidaría. La culpa en sus palabras era palpable. Yo le hablé de Takeshi, de cómo su música había alegrado las noches más frías, de su filosofía zen sobre la montaña. Decía que las montañas no tienen malicia, que simplemente son. Nosotros somos los que llevamos expectativas y temores. Giovanni asintió en la oscuridad. Tenía razón. El K2 no nos atacó, simplemente fue, y nosotros estábamos en el lugar equivocado. Al amanecer del 12 de agosto, Hans organizó un equipo para recuperar los cuerpos. Giovanni insistió en ir a pesar de su brazo roto. Son mis hombres,
mi responsabilidad. Yo quise acompañarlo, pero Margaret fue inflexible. Con esas costillas rotas y la hipotermia residual, no subirás ni 50 metros sin colapsar. Te quedas aquí. Me sentí inútil, cobarde incluso, acostado en el saco de dormir mientras otros hombres subían a recuperar a mis amigos muertos. Pero Margaret tenía razón. Cuando intenté sentarme, el mundo giró en círculos y tuve que acostarme de nuevo para evitar vomitar. Mi cuerpo había llegado a su límite absoluto. Cualquier esfuerzo adicional podría ser fatal. Pasé el día entrando y saliendo de la conciencia. Soñaba con la avalancha una y otra vez, reviviendo el momento del impacto, la oscuridad, el peso aplastante. Despertaba gritando, empapado en sudor frío, con Margaret sosteniéndome los hombros. Es normal, shock postraumático, va a pasar. Pero yo sabía que no pasaría nunca, que esa experiencia estaba grabada en mi cerebro con fuego. Cada vez que cerrara los ojos por el resto de mi vida, vería la pared blanca descendiendo, escucharía el rugido, sentiría el peso del hielo comprimiéndome. Eso era el precio de la supervivencia. Llevar para siempre el fantasma de lo que había experimentado. El equipo de recuperación regresó al atardecer. Traían 10 bultos envueltos en lonas, asegurados en trineos improvisados. Los colocaron en fila fuera del campamento, una procesión silenciosa que nadie quería mirar, pero que tampoco podíamos ignorar. Giovanni regresó destrozado, su rostro una máscara de agotamiento y pena. Se dejó caer junto a mí sin hablar. Nos quedamos así, 2 sobrevivientes entre fantasmas, mientras afuera el viento comenzaba a soplar de nuevo. Hans entró con una radio satelital. He contactado con el campamento base. Una tormenta se aproxima. Tenemos que descender mañana o quedar atrapados aquí por días. La decisión estaba tomada. Al día siguiente comenzaríamos el largo descenso hacia la civilización, llevando con nosotros los cuerpos de nuestros compañeros y el peso de haber sobrevivido cuando ellos no lo hicieron. La mañana del 13 de agosto amaneció clara, pero engañosa. Las nubes oscuras en el horizonte prometían la tormenta que Hans había anticipado. Me ayudaron a vestirme, cada movimiento una tortura para mis costillas rotas. Giovanni llevaba su brazo en un cabestrillo improvisado, su rostro gris por el dolor y la falta de sueño. Nos asignaron a cada uno 2 porteadores que nos ayudarían durante el descenso. Los cuerpos fueron distribuidos entre el resto del equipo. Comenzamos la marcha a las 8 de la mañana, una columna lenta y sombría bajando por la cara del K2. El descenso, que en condiciones normales tomaba 5 horas, nos llevó 11. Cada paso era una negociación con el dolor. Mis costillas protestaban, mis pies congelados apenas respondían, mi cabeza palpitaba con la altitud. Pero seguía avanzando porque la alternativa era quedarse atrás, y quedarme atrás significaba morir. Llegamos al campamento base al anochecer, justo cuando las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer. El equipo de apoyo nos recibió con silencio respetuoso. Habían preparado un área médica improvisada con carpas y equipos traídos desde Skardu. Margaret y Franz trabajaron toda la noche estabilizándonos, administrando antibióticos, rehidratación, analgésicos más fuertes. Giovanni fue evacuado en helicóptero al día siguiente. Su brazo requería cirugía que no podía esperar. Me abrazó antes de partir, sus ojos llenos de lágrimas. Sobrevivimos, hermano, pero dejamos pedazos de nosotros allá arriba. Asentí, incapaz de hablar, sabiendo que tenía razón. Una parte de Ricardo Mendoza había muerto en esa tumba helada a 7.800 metros. El hombre que descendió era diferente, marcado por cicatrices invisibles, pero permanentes. Yo permanecí en el campamento base 5 días más, esperando que mis costillas se estabilizaran lo suficiente para el viaje en helicóptero. Durante esas noches solitarias, escribí en mi diario, intentando procesar lo vivido. Escribí sobre cada hombre perdido, sus sueños, sus familias que ahora recibirían noticias devastadoras. Escribí sobre la montaña,
sobre su indiferencia hermosa y terrible, y escribí sobre la supervivencia, sobre el precio que cobra, sobre la culpa que te come por dentro cuando eres tú quien regresa mientras otros quedan atrás. Sabía que estas palabras nunca serían suficientes, que ninguna narración podría capturar verdaderamente el horror y la maravilla de lo que habíamos vivido, pero necesitaba intentarlo. Necesitaba dejar testimonio de que aquellos hombres habían existido, habían soñado, habían muerto persiguiendo algo más grande que ellos mismos. El helicóptero llegó el 18 de agosto, una máquina ruidosa que parecía obscena en la quietud del glaciar Baltoro. El piloto era un veterano pakistaní llamado Rashid, que había volado cientos de rescates en el Karakorum. Me ayudaron a subir, cada movimiento enviando lanzas de dolor por mis costillas. Desde el aire, el K-2 se veía diferente. Ya no era el pico majestuoso que había soñado conquistar, sino un monstruo silencioso, indiferente, con 10 tumbas recientes marcando su ladera como cicatrices. Rashid señaló hacia arriba mientras volábamos. La montaña salvaje, gritó sobre el ruido de las hélices. Mata a 1 de cada 4 que intentan llegar a la cumbre. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué vienen? No tenía respuesta. Ya no la tenía. En el hospital de Islamabad pasé 3 semanas. Los médicos confirmaron las fracturas costales, trataron infecciones respiratorias causadas por la exposición prolongada, monitorearon mis dedos para asegurar que no desarrollaran necrosis, pero el verdadero daño no era visible en radiografías. Las pesadillas llegaban cada noche sin falta. Me despertaba gritando, empapado en sudor, convencido de que seguía enterrado, de que la luz y el hospital eran solo alucinaciones de un cerebro muriendo. Las enfermeras me encontraban temblando, arañando las sábanas como si intentara excavar mi salida. Un psiquiatra militar llamado Dr. Malik comenzó a visitarme. Trauma por estrés agudo, diagnóstico. Común en sobrevivientes de avalanchas, terremotos, cualquier evento donde la persona queda atrapada. Su cerebro está procesando una experiencia que no debería haber sobrevivido. Giovanni vino a verme después de su cirugía. Llevaba el brazo enyesado y caminaba con una cojera que no tenía antes. Nos sentamos en el pequeño jardín del hospital, fumando cigarrillos que ninguno de los dos realmente quería. He decidido retirarme, anunció sin preámbulos. 52 años, 30 años escalando, 11 expediciones a 8 miles. Es suficiente. El K2 fue mi última montaña. Lo miré, viendo en sus ojos la misma pérdida que sentía yo. No era solo el retiro de un deporte, era el abandono de una identidad completa. Giovanni había sido definido por las montañas toda su vida adulta. Sin ellas, ¿quién era? ¿Y tú?, preguntó. ¿Volverás? Negué con la cabeza sin dudarlo. Nunca más. Le prometí a mi hija que volvería a casa. Casi rompo esa promesa. No volveré a arriesgarla así. Los cuerpos de nuestros compañeros fueron repatriados en ataúdes sellados. Las familias llegaron a Islamabad para reclamarlos, rostros destrozados por el dolor y la incomprensión. La madre de Marco me buscó en el hospital. Era una mujer pequeña de 60 años con ojos que habían llorado hasta secarse. Me tomó las manos con fuerza sorprendente. Dime que no sufrió, suplicó en italiano. Giovanni tradujo. Dile que fue instantáneo, que no sintió nada. Era mentira. Yo había tocado el brazo de Marco en la oscuridad. Sabía que había estado vivo inicialmente, probablemente consciente mientras se asfixiaba lentamente. Pero miré a los ojos de su madre y mentí. Fue rápido, muy rápido. No sufrió. Ella asintió, necesitando creer esa mentira, y yo cargué con una culpa más en mi colección creciente. La investigación oficial fue rápida y concluyente. Avalancha tipo ladera, causada por acumulación excesiva de nieve fresca sobre una capa base inestable. El informe meteorológico había advertido sobre condiciones peligrosas, pero nosotros habíamos elegido quedarnos. Negligencia, determinó el informe. No malicia de la montaña, no mala suerte, negligencia humana.
Esa palabra me persiguió. Habíamos sabido del peligro. Klaus nos había advertido. Mike había votado por descender. Pero nuestro orgullo, nuestra ambición, nuestro deseo ciego de cumbre nos había mantenido allí. Y 10 hombres habían pagado el precio de nuestra arrogancia. El gobierno pakistaní prohibió nuevas expediciones al K2 por el resto de la temporada. Era poco consuelo, pero al menos otros no morirían ese año en la montaña asesina. Regresé a Colombia el 15 de septiembre de 1986. Carolina me esperaba en el aeropuerto de Bogotá con un dibujo que había hecho, yo de pie en la cima de una montaña, sonriendo, con una bandera. La realidad era tan diferente de su imaginación inocente que casi lloré allí mismo. La abracé con fuerza, sintiendo el dolor en mis costillas pero sin importarme. Estaba viva, real, olía a champú de fresa y lápices de colores. Mi ex esposa, Patricia, estaba allí también. Nos habíamos divorciado 2 años antes, pero la experiencia la había ablandado. Carolina pensó que habías muerto, dijo con voz temblorosa. Las noticias decían que solo 2 sobrevivieron de 12. Tuvimos que esperar 3 días para confirmar que eras uno de ellos. La miraba sin saber qué decir. ¿Cómo explicarle que una parte de mí sí había muerto allá arriba? Los primeros meses de regreso fueron los más duros. Intenté volver al trabajo como ingeniero civil, pero no podía concentrarme. Espacios cerrados me provocaban ataques de pánico. Ascensores, oficinas sin ventanas, incluso mi propio apartamento se sentía como una tumba. Comenzaba a hiperventilar, a sudar frío, convencido de que las paredes se cerraban. Terminé renunciando y trabajando como consultor independiente, mayormente desde casa, donde podía controlar mi ambiente. Las pesadillas continuaban, evolucionando. Ahora no solo me veía enterrado, sino que veía a Carolina allí también. Sus ojos abiertos sin vida, su mano extendida hacia mí mientras yo no podía alcanzarla. Despertaba gritando su nombre, corriendo a su cuarto para confirmar que estaba bien, asustándola con mi comportamiento errático. El doctor Ramírez, el psiquiatra que comencé a ver en Bogotá, tenía un enfoque diferente al doctor. Malik, no intentes olvidar, me aconsejaba. La memoria es parte de ti ahora. Tienes que integrarla, encontrar significado en ella. Me sugirió escribir, hablar públicamente sobre la experiencia. Hay otros sobrevivientes de trauma en el mundo. Tu historia podría ayudarlos. Al principio me resistí. ¿Cómo podría mi historia ayudar a alguien? Era solo un catálogo de errores, decisiones equivocadas, muerte evitable. Pero lentamente comencé a ver su punto. No había elegido sobrevivir, pero había sobrevivido. Eso significaba algo. Tenía responsabilidad con esa supervivencia, con honrar a los que murieron contando su historia correctamente. En 1988, 2 años después de la avalancha, fui invitado a dar una conferencia en la Universidad de los Andes sobre supervivencia en condiciones extremas. Acepté con terror. Parado frente a 200 estudiantes, con las manos temblando y la voz quebrada, conté la historia completa por primera vez públicamente. Hablé de la arrogancia que nos llevó a quedarnos en el campamento, a pesar de las advertencias, del momento de la avalancha, del terror de estar enterrado, de los gritos de mis compañeros muriendo alrededor mío, de la culpa del sobreviviente que me carcomía cada día. Cuando terminé, el silencio en el auditorio era absoluto. Luego, lentamente, comenzaron los aplausos. No eran aplausos de celebración, sino de reconocimiento, de respeto por haber tenido el coraje de compartir algo tan profundamente doloroso. Después de la conferencia, un joven se me acercó. Tenía 23 años y había sobrevivido un secuestro guerrillero donde 2 de sus compañeros fueron ejecutados. He sentido la misma culpa, confesó con lágrimas en los ojos. ¿Por qué yo? ¿Por qué no ellos? Su historia me ayuda a entender que no estoy solo en esto. Ese momento cambió algo en mí. Quizás mi supervivencia tenía propósito después de todo. No era solo azar o suerte. Era responsabilidad.
Responsabilidad de dar testimonio, de recordar a los caídos, de ayudar a otros sobrevivientes a encontrar sentido en sus propias experiencias traumáticas. El K2 me había quitado mucho, pero también me había dado esta comprensión, esta conexión con el sufrimiento humano y la resiliencia que emerge de él. Han pasado casi 40 años desde aquella avalancha en el K2. Tengo 72 años ahora, canas que cubren lo que queda de mi cabello, arrugas que mapean décadas de vida vivida. Carolina tiene 47, sus propios hijos ya crecidos. A veces viene a visitarme y encontramos juntos mi viejo diario de la expedición, amarillento y frágil. Lee mis palabras escritas con manos temblorosas en el campamento base y me pregunta cómo logré seguir adelante. Le digo la verdad. No tuve opción. Los muertos no pueden hablar por sí mismos, así que los vivos debemos hacerlo por ellos. Giovanni murió en 2003, pacíficamente en su casa en Torino, rodeado de familia. Nunca volvió a escalar, pero nunca dejó de soñar con montañas. Las cicatrices físicas sanaron hace décadas. Mis costillas se soldaron. Mis dedos recuperaron sensibilidad. Incluso las pesadillas disminuyeron con los años hasta volverse visitantes ocasionales en lugar de torturadores nocturnos constantes. Pero hay cicatrices que nunca sanan completamente. Cada 11 de agosto me despierto antes del amanecer, mirando el reloj hasta que marca las 14:37, la hora exacta en que la montaña nos tragó. Es mi ritual personal de memoria, mi forma de decir, no los he olvidado, nunca los olvidaré. El K2 sigue allí, indiferente y eterno, cobrando su tributo de vidas cada temporada. Sigue siendo la montaña más peligrosa del mundo, más mortal que el Everest, más implacable que cualquier otro 8000. Y cada vez que escucho de otra tragedia en sus laderas, siento el peso familiar del hielo sobre mi pecho, el sabor del miedo en mi garganta, la oscuridad absoluta de aquella tumba. Pero también siento gratitud. Gratitud por cada amanecer que he presenciado desde entonces, por cada abrazo de mi hija, por cada respiración que tomo libremente. Sobreviví 48 horas enterrado a casi 8000 metros de altura. 10 hombres buenos no tuvieron esa suerte. Esta es su historia tanto como la mía. Y mientras yo viva, ellos también vivirán en estas palabras, en esta memoria, en este testimonio de lo que significa enfrentar la muerte y regresar transformado.